Bueno, el círculo de Moore en sí nos da una manera geométrica de resolver los ejercicios. Este se basa entonces en las ecuaciones de transformación en el plano, la cual mediante una deducción se llega a que define una circunferencia. Bueno, esa demostración te las voy a dejar posteriormente en una tarea, pero por lo mientras vamos a ver el método. Nos dice que tenemos este estado de esfuerzos, entonces me pide determinar para este, usando el círculo de Moore, los esfuerzos cuando tenemos este estado de esfuerzos y ahorita le pongo ubicado a 50 grados, en este caso respecto al eje X. Entonces tenemos para mi estado de esfuerzos 60 megapascales, ¿sí? Voy a poner aquí. Y en el eje Y 20 megapascales. Me pide determinar entonces los esfuerzos ubicados a 50 grados. Y bueno, podremos también ver si esto resulta en un estado de esfuerzos de torsión, es decir, el esfuerzo cortante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todavía no. Muy bien. Entonces dice que mediante el método vamos a ubicar dos ejes perpendiculares entre sí y vamos a definir entonces el origen aquí en esta parte. Entonces el eje horizontal vamos a hacer referencia a él como sigma x1. Entonces lo vamos a poner aquí. Dice que este es sigma x1 y el eje y lo vamos a hacer referencia como tau x1. El x1 y1 sería la dirección en este caso del esfuerzo, pero quedamos que no es sigma, sino tau. Entonces de esta manera vamos a ubicar lo que sería nuestro eje. Además, el ángulo que vamos a medir dentro del círculo no va a ser teta, sino 2 teta. Entonces déjenme insertar esa expresión.
Entonces tenemos los ejes y dice que para ello vamos a hacer lo siguiente. Déjenme comenzar aquí, a ver si no se me mueve la imagen. Por acá. Vamos a definir el punto A. Con las coordenadas siguientes. Sigma x1, tau x1 y1. Entonces, esta condición de esfuerzo va a ser denotada para θ igual a 0 grados. Y además, voy a copiar estos. Sigma x1 lo vamos a definir como sigma promedio. La coordenada tau x1 y1 va a ser igual a 0. O dicho de otra forma, va a quedar a lo largo del eje de sigma x1. Bien, entonces, perdón, este no es el punto A, este sería el punto C, o el centro de la circunferencia. Pues puede estar a lo largo del eje horizontal, puede estar en el lado derecho de los sigmas o en el lado, positivo o en el lado negativo. Este es 0, este lo voy a cortar. Este nada más es el centro. Entonces ahora sí, la coordenada A. Las coordenadas sigma y tau van a corresponder a lo siguiente. Sigma x1 es igual a sigma x, o sea, a este esfuerzo plano que estamos viendo aquí. Y para este caso sería de 60 o de menos 60. En este caso es un elemento a compresión, sería menos 60. Luego entonces, el valor de tau sería igual al esfuerzo cortante en XY o en el plano. Ahora sí ponemos que esto es bajo la condición de 0 grados, lo cual sería el elemento plano. Entonces tenemos ya definidas la coordenada C y la coordenada A. Vamos a definir ahora la coordenada B. Profe, Sí, joven. ahí no entendí por qué el esfuerzo cortante x1 y1 es igual a xy.
el esfuerzo constante X, Y. En este caso, dado que, miren, tenemos el eje horizontal, ¿verdad? La coordenada, normalmente referíamos a ella X o la horizontal, ahora es sigma X1. Significa entonces que la coordenada, en este caso Y, para el punto A sobre la circunferencia se encontrará en una posición de esfuerzo. En este caso vamos a tomar el esfuerzo que haya y vea, como nuestro elemento no tiene esfuerzos cortantes, es cero. Quiere decir que la coordenada va a estar sobre el eje horizontal. ¿Sí, Toro? Sí, Y entonces, a ver, íbamos aquí, ¿verdad? Vamos a definir ahora los valores. Van a ser estos mismos, solo que con la siguiente consideración. Ahora el esfuerzo en el eje X sería Y este sería, creo que esto, déjeme corregirlo. Entonces, el valor de teta ocurre a qué valor es perpendicular al esfuerzo horizontal, ¿verdad? Quiere decir que son 90 grados y este está en sentido negativo. Entonces tendríamos menos tau xy. Entonces, miren, este de aquí debemos de dibujar una circunferencia. Entonces vamos a meter un círculo ahí. Mm, entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos un punto que es el centro. Entonces dice que aquí no me quedó muy simétrica, ni parece una circunferencia, pero a lo que voy es que su centro, de su centro vamos a ubicar a una cierta distancia un punto A. Entonces, si de aquí tomamos que fuera el centro, cualquier punto en la periferia definiría el radio, ¿verdad? Entonces este radio va a llegar hasta este punto y en ese punto es donde vamos a tener el valor de la coordenada A. La estoy poniendo en este caso para una posición arbitraria. Sabemos que puede estar ubicada en cualquier lugar de los cuatro ejes coordenados. Ok, entonces este punto A está aquí. Está medido entonces desde esta posición. Estas formas nunca las había usado en el Word. Déjenme ver si hay alguna otra. Está ubicada aquí, ¿verdad? No quedó muy bien, pero bueno. Dice que ese es el valor de 2 teta.
Lo voy a poner mejor aquí, que no me tape las otras líneas. Tenemos entonces 2θ y lo vamos a medir en el sentido antihorario como positivo. Significa que el ángulo de 50 dentro del círculo correspondería a ¿qué valor? 100 grados, ¿verdad? Entonces lo que decíamos, este es 0 grados en esta posición, entonces A está definida así. Este es igual a 0 grados. Y entonces, si tenemos aquí a 90, 2 por 90 nos daría 180, ¿es correcto? Lo cual dice entonces que esta línea llegaría a chocar acá, formando los 180 grados, y ahí tendremos entonces la coordenada B. Entonces tenemos aquí la coordenada B. ¿Sí? Entre estos, vean, hay 180 en ángulo doble y en ángulo sencillo 90 grados, como lo vemos aquí, en la perpendicularidad entre los esfuerzos. Entonces, luego, entonces ubicaremos un punto D. Me regreso acá a esta parte. Aquí alguna pregunta. ¿No? El D. Yo sí, profe. Dígame. ¿Por qué 90 grados en la parte de abajo? El esfuerzo a compresión respecto al esfuerzo de tensión en el eje Y están a 90 grados. ¿Sí? Y este dentro del círculo lo vamos a leer entonces como 2θ, por eso son 180 grados entre A y B. ¿Sí? Entonces, este no va aquí, pero este 2θ lo voy a traer acá. Y este 2θ entonces va a medir respecto a un punto D. Entonces lo voy a poner en una posición arbitraria. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a tener el punto D y el punto D'. Entonces dice que este sería con las mismas coordenadas y lo encontraríamos entonces gráficamente para un ángulo de 2θ. Entonces, quiere decir que este 2θ se mide a partir de A, que es 0 grados, y hasta encontrar D. Y de esa forma entonces encontraríamos aquí sus coordenadas en este punto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces después de la explicación, nosotros veríamos entonces que cuál es el centro de esta ecuación.
tenemos que sacar sigma promedio, ¿verdad? Sigma promedio, entonces, como su nombre lo dice, nos dice que es el promedio de los dos esfuerzos entre dos. Y hay que sumar en este caso sigma X y sigma Y. Teniendo en cuenta que aquí sí vamos a considerar el signo del elemento, ¿cierto? Entonces, sigma X es menos 60 y sigma Y es 60 positivo. Para nuestros valores tendremos que, en el quebrado, tendremos menos 60 megapascales más 20. La resta nos da entonces 40 menos 40 entre 2 y tendremos que es menos 20 megapascales. ¿Estamos? Entonces, a ver, voy a irme acá al iDrew porque es un poco más sencillo de dibujar. Vamos a dibujar los ejes. Yo creo que más o menos se ve ahí un poco de leche. Entonces tenemos el origen. Aquí tenemos el origen y dice que el centro entonces... No, ok. Bueno, sabemos que este entonces es menos 20. Significa que el centro tiene las coordenadas menos 20 más 0. Lo voy a poner este momentáneamente aquí. Entonces voy a tomar más o menos como... A ver, entonces que sean 10 y 20. Entonces voy a tener aquí el centro en este punto de aquí. ¿Con centro se refiere al centro del círculo, profe? Sí, el centro de la circunferencia. Luego entonces vamos a determinar los siguientes puntos. Entonces decimos el punto A tiene la coordenada sobre el eje, o bueno, en el eje de sigma x1, la coordenada de sigma x, la cual es menos 60. ¿Sí?
Entonces el punto A, como sigma X es igual a 60 a compresión, tendremos que es menos 60 y sobre el elemento no hay esfuerzos cortantes, por lo tanto es 0. Para B tendremos la misma expresión, pero ahora con el esfuerzo en Y, es decir, es B, y el elemento está en tensión a 20 megapascales y no hay esfuerzo cortante, 20,0. Entonces, Esos dos puntos que acabo de sacar, profe, también los tiene que poner en el círculo de Moore. sí, eso los vamos a graficar ahí. Ok, ok. Ok, entonces A, quedamos que es 60,0 y B, pero es negativo, ¿verdad? Bueno, 60,0 20,0. Entonces, si aquí llevamos entonces menos 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces en este punto tendremos a, dice que es 20 positivo para este valor. Entonces más o menos en la escala que tengo, 10 y 20. Tomamos entonces este elemento y lo posicionamos aquí. Voy a trazar una línea desde aquí hasta el punto B. ¿Están de acuerdo que esa línea correspondería al radio? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces este valor de aquí, déjenme ver si lo puedo rotar. Ujú. Este lo voy a ubicar aquí entonces para darme una idea por dónde debe de pasar la circunferencia. Bien, entonces déjenme ver cómo dibuja esto. Mm, No toma un punto central, pero vamos a ver. Puedo pensar que más o menos por ahí se encuentra ubicado, ¿verdad? El centro. Entonces va a pasar por este punto y va a pasar el punto B y el otro punto, ups, ahí está. Entonces el punto B choca ahí y el punto A también choca ahí. Bueno, no quedó muy bien, pero nada más representativo. Si lo hacemos con un compás y un transportador, sí nos va a dar exactamente la medición. Bueno, entonces tenemos aquí ubicado el punto A, el punto B, perdón, y el punto A. Entonces dice que el punto D está ubicado a 150, perdón, a 50 grados, ¿verdad? El punto D. Ok, voy a trazar una línea que pase por aquí hasta el punto B. Vamos a ponerle en rojo.
Entonces, este es el radio y esta línea también entonces une a través del centro hasta el punto A y también daría el radio. O sea que esa línea de rojo representa el diámetro. ¿Es correcto? Bueno, entonces yo sé que voy a medir en este sentido antihorario como 2 teta. Entonces, si mi valor es de 50, tendremos que el correspondiente resultado serían 100 grados, ¿verdad? Entonces vamos a trazar 100 grados en sentido antihorario a partir del punto A o de la línea A. Entonces voy a trazar las siguientes líneas. Entonces aquí tengo la posición en A, teta, igual a 0 grados y en este caso teta igual a 90 grados. ¿Estamos? Entonces, si vamos a medir 100 grados, aquí tenemos 90. ¿Están de acuerdo? Dentro del círculo. Este ángulo recto es 90, entonces más o menos por esta posición yo esperaría tener o que pasara por ahí la línea que une el punto D con el punto D'. Entonces la voy a poner aquí y vamos a extender esta línea. Más o menos choca por ahí, ¿sale? Entonces tenemos el punto D. Ubicado en esta posición y hacia arriba a 180 grados sobre la circunferencia tenemos a D'. Ahorita le hago un zoom para ver, ¿sale? Entonces quedamos que vamos a medir 100 grados a partir de la línea AB hasta la línea D'. Entonces yo aquí tendré esta medición. El sentido positivo dice que estos son 100 grados. ¿Estamos? Muy bien, entonces, para la posición de D, ¿cómo sabríamos qué coordenadas tiene? Nosotros a partir del centro de la circunferencia sabemos que tenemos un valor, déjenme anotarlo. Ok. Al extender esta línea sabemos que del centro al origen esto vale sigma promedio. Permítanme. ¿Cierto? Entonces, nosotros pudiéramos pensar que si esta medida es sigma promedio, pudiéramos restarle esta cantidad de aquí. Perdón. Sí, sí está bien.
De esa manera entonces tendremos la medida del origen hasta la coordenada sigma x1 del punto D. ¿Es correcto? Pero esa cantidad ahí, ¿cómo la obtenemos? Nosotros podemos conocer el radio. Miren, recuerden que de las ecuaciones que habíamos determinado para transformación de esfuerzo plano, decía que R estaba dada por lo siguiente. Dice que tenemos una raíz cuadrada menos sigma y entre 2 al cuadrado o xy al cuadrado. Entonces, este sería el valor del radio. Entonces, miren, si nosotros tenemos la coordenada en este caso del radio, sería el valor de C hasta D, mediante el ángulo que define este valor, podremos determinar el coseno, ¿cierto? Y restaríamos a sigma promedio el coseno de teta para encontrar el valor o la coordenada de D. ¿Sí, jóvenes? Pero junto con el radio. Sí, o sea, esto va a depender de la geometría donde esté posicionado. Sí, creo que ya. Entonces, mire, vamos a entrar aquí a la figura. Entonces, tenemos la coordenada A y dijimos que a partir de ahí vamos a chocar con D. Bueno, habíamos calculado el valor de sigma x1 para D. No, ¿verdad? Lo único que sabe que está a 110 grados, perdón, a 100 grados. Entonces el restante de aquí sería en cuánto? 80, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, si nosotros dijimos aquí tenemos el centro, perdón, tenemos el origen de, en este caso, el eje tau xy, tau x1 y1 y tau x y sigma 1. A menos 20 está el centro, y dijimos que A estaba a menos 60 y B estaba a 20, donde el origen 20 positivo. Sabemos que esta medida es el radio, y dijimos que girando en este sentido positivo, 100 grados, correspondería a 2 teta, encontraríamos en este caso el valor del D y de 180 D', ¿sí? Entonces, si a partir del origen determinamos la coordenada X aquí, bajamos acá, ¿es correcto? Y entonces tendremos aquí otro ángulo definido. Vamos a definir ese ángulo como beta. Entonces, el coseno de beta
sería igual a la coordenada, en este caso, sigma, bueno, negativa, menos sigma x1, ¿cierto? Coma, Profe, pero ese ángulo no sería de 80. sería de 80 grados, ¿sí? ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces sería Sí. menos sigma x, que es la coordenada, mm, sobre la hipotenusa, que en este caso sería r. Entonces, r está medida desde el C hasta D. De esta forma, entonces, menos sigma x, tendremos que es r coseno de beta. Ya me quedó muy feo. Entonces, conocemos el ángulo beta, ¿verdad? Y de la expresión, esta de acá, podemos determinar r. Muy bien. Entonces, teniendo esta magnitud de aquí, que vamos a determinar, es esta de aquí abajo, a sigma promedio le restamos este valor y encontraríamos la coordenada de el esfuerzo en este caso, ¿sí? Luego entonces para la coordenada aquí, esa sería entonces la simplemente la componente de r seno de beta, ¿es correcto? Entonces esta sería la coordenada para tau x1 y1. Este caso sería positiva porque dijimos que hacia abajo lo vamos a considerar positivo. Y la coordenada, bueno, aquí estamos definiendo, no le voy a poner sigma x1 porque es la que estamos buscando. Vamos a dejarlo como sigma x, entonces miren, tendremos lo siguiente. Sigma x subíndice 1 va a ser igual a la resta de, en este caso, como va a ser sigma promedio, vean, medido hacia acá, sigma promedio es negativo, ¿cierto? Entonces tenemos que tomarlo como menos sigma promedio. En este caso le vamos a sumar más sigma x, que vale r seno de beta. Y entonces tendremos la coordenada ahora sí de sigma x1 y tau x1 y1. Entonces, si se fijan, este método sustituye a las ecuaciones, ya están implícitas, por así decirlo, porque consideramos el radio que nos da el esfuerzo cortante en la transformación y se relacionan estos mediante las funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuántos serían nuestros valores? Vamos a ponerlo por acá. Entonces ahí sigma x1 va a ser negativo. ¿Sí? Porque vea, a partir del origen, sigma x1 está en el negativo de sigma x. Déjenme, le pongo acá el nombre al eje. Así es todo. Este entonces es el eje de sigma x1 y este es el eje hacia acá abajo positivo
de tau x1 y1. Muy bien, entonces tendremos que darle un poquito más de zoom. Es igual a sigma promedio, ¿verdad? Y sigma promedio nos dio ¿cuánto? De menos 16. Acá. ¿O cuánto nos dio sigma promedio? Ah, era menos 20. No, Menos 20. sí, menos 20. ¿Qué no es la coordenada menos 20, profe? ¿Perdón? Perdón, Freddy. No, le decía que sí, que era menos 20. Ah, ok. Entonces tenemos menos 20 más. ¿Cuánto nos? Bueno, no hemos hecho el cálculo de R, ¿verdad? Vamos a determinar el valor de R. Dice que R era igual, o es igual, perdón, a la raíz cuadrada en este caso era la resta de sigma. Bueno, aquí este lo voy a hacer en el editor de ecuaciones. Me facilita un poco más que esto. Aquí tenemos ya la expresión. Miren. Y sustituyendo valores, entonces tendremos raíz cuadrada. Sigma x es negativo, ¿verdad? Sí, menos 60 y menos 20. Entre 2 al cuadrado. En este caso no hay esfuerzo cortante. Menos 0 al cuadrado. No por demás ponerlo, ¿verdad? Entonces tendremos que esto es menos 80 entre 2. ¿Están de acuerdo que da 40? ¿Sí? 40 megapascales. Pero, faltó la raíz, ¿no, profe? Lo que pasa es que esta resta Ah, sí, ya se fue al cuadrado. Ajá. se va con el cuadrático. Entonces Sí, sí, tenemos 40 megas. Bueno, entonces tenemos que esto es más 40, ¿verdad? Y nos da entonces 20 megapascales. Ah, pero perdón. Este 40 no es. Recuerden que habíamos dicho que el valor corresponde a R coseno de beta, ¿cierto? Entonces, si estos son 100, el ángulo que vamos a utilizar nosotros, este de aquí, beta sería igual a 180 menos 100. Es menos 110, ¿no, bro? Pero dijimos que el valor era 100 grados, ¿no? Miren, dijimos 2 teta, como teta es 50, 2 por 50 sería 100. Y si de aquí a aquí hay 100, un ángulo ya no son 180, entonces la resta nos daría 80 grados. Entonces más bien vamos a encontrar aquí sigma x como R, que es 40 coseno de 80. ¿Todos? Sí. Después de la ecuación, aquí está.
Pero era coseno, ¿verdad? 40 coseno de 80. Se trabó. A ver, vamos a ver. Ok, ya la recuperé. 40 es coseno, ¿verdad? No seno. 40 coseno de 80. $6.94. En este caso da menos 13.05. ¿Sí les dio eso, jóvenes? Sí, profe, menos 13.0540. Entonces, miren, del origen, que es aquí, hacia la coordenada del punto D, vemos que sí es negativa, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros de que estamos de acuerdo con el signo. Ya el valor, si nos equivocamos en otra cosa, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Venga, pascales. Y ahora vamos a meter el tau x1, y1, en este caso, x1, y1. Profe, Sí, joven. tengo una duda. ¿Por qué en las ecuaciones primeras igualamos sigma x1 a sigma prom? A ver, que me resolvo. ¿Esta de aquí? Sí, esa es, profe. ¿Cuál me decía? ¿Para la coordenada A o para todas en general? Sí, para la coordenada A. Ok. Nosotros dice que vamos a tomar la ubicación de A, como a partir de ahí vamos a hacer la medición del ángulo. Recuerden, decíamos en esta posición y hasta donde se encuentra la línea que une D y D', vamos a medir el ángulo 2 teta. ¿Sí? Entonces, como en este elemento de aquí, para nuestro ejemplo, no hay esfuerzo cortante, significa que el punto A tiene que estar sobre el eje X. De esta forma, entonces, en nuestro caso, teta XY vale 0. Si tuviera otro valor, hay que ubicar entonces el valor que tenga aquí de la coordenada. Entonces, de esta manera definimos si no hay esfuerzo está sobre el eje y si tiene algún esfuerzo cortante, a partir de este elemento haremos la medición. Significaría que si aquí hubiera cortantes en las caras, entonces a partir de este elemento plano definiríamos en base a la rotación del ángulo hacia dónde están dirigidos. Más o menos, Ángel, no lo revolví. Sí, pero era también en el punto C que aparece que sigma x1 es igual a sigma prom y nos dio valores diferentes. Esa es. Bueno, es menos 20. Ajá. ¿Y Pero cuáles sí, fueron? sigma x1 nos dio de menos 13.05 y el sigma prom nos dio de menos 20. Eso es a lo que me refiero, que si no tiene nada que ver ya con esta ecuación, los valores que nos están dando. Sí, mire, ese menos 20, bueno, este caso no es porque A y B están sobre el eje. Vámonos a la figura. Miren, ese sigma x1 es la coordenada de aquí. Más bien, este es un texto. Entonces, este tiene coordenada de menos 13.05. Es este, ahí está. Falta determinar la coordenada y, que correspondería a la coordenada tau xy. Entonces, miren, esta O la voy a cambiar porque ahí no sé, parece que el origen está en otra posición.
esta O está aquí, ¿cierto? Si cada línea que tomé aquí es menos 10 megas, menos 20 megas, para nuestro problema, este es el sigma promedio. Esa es la coordenada del centro de la circunferencia, ¿sí? La posición del punto A dice que es sigma x para el elemento plano y tau xy. Por eso es menos 60,0, ¿sí? Y a partir del origen 20,0. Se traza la circunferencia y entonces nosotros decimos que por la geometría del círculo de Moore, a partir de la línea AB, vamos a medir un ángulo de 2θ hasta llegar a D, ¿cierto? Como yo sé que me lo piden a 50 grados, el ángulo es 100 grados. Entonces, yo digo más o menos son 90 y 10 grados más son 100, ¿cierto? Entonces, aquí la utilidad del círculo no tiene que meterse con las ecuaciones, simplemente dice lo siguiente. Yo sé que del origen, perdón, al centro de la circunferencia tenemos 20 unidades. Si le resto, en ese caso, la componente del coseno de R para este ángulo, o sea, como esta medida es el radio, encontraremos del origen a este punto la coordenada de menos 13,5 y R seno de beta nos daría la coordenada tau x1y1 para el punto D, llegando así a esta coordenada. ¿Sí me explico? Sí son los mismos valores. Sí, ya más o menos, profe. Bueno, entonces, tau x1y1 me va a dar la coordenada de este punto, la cual entonces sería igual, a R seno de beta, pero quedamos que R era 40, seno de 80, 39,39 megapascales. Entonces, esta coordenada es la coordenada esta en el punto D. Vamos a ubicar ahí ese punto D en azul. Si quisiéramos determinar las coordenadas de D', lo podemos hacer de igual manera, ¿no? Nos vamos de aquí hacia acá y están de acuerdo que ese ángulo beta es el mismo que formaría con este triángulo rectángulo aquí. Y tendremos nuevamente beta, ¿cierto? Y esta componente de aquí, o sea, este valor del triángulo desde aquí hasta aquí, si esta es la medida de R, entonces están de acuerdo que la coordenada para el eje sigma x1 sería en sentido negativo menos R coseno de beta. Ahora, esto está medido a partir del centro, ¿cierto? No de quién, del origen. Entonces, si lo quisiéramos sacar, sería de aquí a aquí es sigma prom negativo menos sigma promedio menos R coseno y nos daría entonces la coordenada, en este caso el punto de prima, ¿cierto? Igual manera, de aquí levantamos hacia arriba y dice que es el mismo valor en cortante, pero ahora es negativo, porque el positivo lo definimos hacia abajo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Está fácil o difícil? Un poco confuso. Un poco confuso, nada más en lo que agarran la Profe, ubicación, ¿sí?
Yo tengo una duda en el R. R no daría de menos 40. Pero recuerde que menos 40 al cuadrado es positivo. Pero ese cuadrado no lo eliminó con la raíz. Miren, ahí le va a bajar el. Ah, ok. Tendremos aquí un quebrado de un radical, ¿verdad? Ok. Y tendremos entonces, bueno, menos. Lo voy a dejar ya como el valor. Voy a quitar esto. Esto sería menos 80 entre 2 es menos 40, ¿sí? Pero miren, si le entiendo lo que me trata de decir. Usted dice lo siguiente. Caray. Ok. Dice lo siguiente, Freddy. Como el radical elimina este, por eso daría menos 40, ¿verdad? Sí, profe. Sí, pero no se hace así. Si lo hiciéramos en menos 40, tendremos que considerar que aquí estamos considerando el negativo de la raíz, ¿sí? En matemáticas ese negativo influye en una desigualdad en la cual generan números complejos, pero casi siempre por comodidad se utiliza el valor positivo de la raíz. Entonces no podemos sacar por definición de una raíz cuadrada un término negativo. Entonces lo que ocurre, y no lo manejamos pues así, pero ya lo damos por asentado que así es que tendremos lo siguiente. Esto es igual a la raíz chin, a la raíz de 1600. ¿Sí me explico? Ujú. Pero le vamos al cuadrado y hasta después sacamos el valor del radical. De esta manera, entonces, siempre que tengan una raíz, el resultado les tiene que dar por fuerza en positivo. ¿Sí? Ok, profe. ¿Más jóvenes? Bueno, entonces, siendo un repaso. A nosotros o nos tienen que dar un elemento de este tipo o nos tienen que decir cuáles son sigma X, sigma Y y el cortante. ¿Sale? Entonces el centro lo vamos a ubicar en estas coordenadas, siempre sobre el eje, que es el eje de sigma X1, con sigma promedio como la coordenada de su centro. ¿Sí? Luego, ubicamos el punto A tomando el esfuerzo en X como de 60, menos 60, medido a partir del origen. Por eso dio en este sentido hacia acá la medición. Luego, dice que la coordenada del cortante es 0 y esta es mi posición de 0 grados, es decir, a partir de este punto y trazado el punto B, el cual tiene coordenada de 20 y 0 para mi ejemplo. Entonces medimos 2 teta, como teta es 50 nos daría 100 grados, ¿sí? Entonces una vez que tenemos el centro, el punto A aquí y el punto B, dice que el punto D se va a medir medido respecto a esta línea. Yo mido 100 grados, digo 90 y 10, 100. Entonces por aquí debe haber una línea que atraviese y en la cual vamos a determinar sus coordenadas. Entonces lo podemos representar en un esfuerzo plano. Entonces lo voy a poner aquí al ladito.
¿Cómo lo haremos para determinar en este caso el sigma y? Sigma y serían las coordenadas de D', ¿cierto? Entonces aquí habíamos dicho, aquí lo voy a poner aquí abajo. Esto es entonces para el punto D. Con la hipotenusa no sale la coordenada, profe. La hipotenusa lo que nos va a dar es la magnitud del radio, pero más bien la coordenada es medida a partir del origen y sería hasta acá. ¿Sí? Permítanme un poquito. Ahí está. Entonces, para el punto de prima tendremos lo siguiente. La coordenada sigma x1 sería, queremos que de aquí a aquí es sigma promedio, ¿verdad? Entonces sería menos, déjenme insertar la ecuación, hacerle un zoom. Entonces para el punto de, permítame, ahí está. Entonces, como si fueran x y y, la coordenada de sigma x1, coma, tau x1, y1. Entonces ahí está, esta dice que es menos sigma promedio y menos, de aquí a aquí, el sigma promedio menos, déjenme dibujarlo aquí abajo. Si extendemos entonces esta línea, este entonces tiene, habíamos dicho, este valor de aquí, por lo tanto sería menos R coseno de beta. Entonces vamos a determinar su valor. Menos sigma promedio quedamos que nos dio menos 20, ¿verdad? Menos R que es 40 coseno de 80. Menos 26.95. ¿Sí? Y entonces el valor de tau x1 y1 respecto a lo que es el eje de tau, entonces ese valor solamente sería esta distancia de aquí. Medida de aquí, aquí, y dice que esta vale en el sentido negativo porque hacia abajo es el positivo, menos R seno de beta, que de hecho es el mismo valor, habíamos dicho, en el punto D, solo que con signo negativo. De esta forma tendremos entonces que tau x1 y1, las coordenadas sobre el eje del cortante, sería igual a 80, perdón, a menos 80 seno, pero es 40. Menos 40 seno de 80 grados menos 39.39.
39.4. Ok. Entonces, este correspondería, este sigma x1 en el elemento plano como si fuera el elemento de sigma y1. Es decir, entonces vamos a trazar lo siguiente. Tenemos entonces el elemento y lo voy a rotar 45, más o menos por ahí serían los 50, ¿verdad? Entonces el punto D me da el esfuerzo principal sobre el eje. Este entonces va a ser el eje de los sigma x1. Entonces a partir del origen tenemos el eje de sigma x, perdón, es x. Es el eje x. Aquí tendremos más bien el eje x1. Entonces, perpendicular a este, al x1, tendremos en esta dirección entonces el eje de los y1. Y hacia acá arriba tendremos pues el eje y normal. Entonces voy a medir un ángulo de 50 grados, que sería aquí. Y dice entonces que tenemos un valor de menos 13.05. Entonces este va hacia acá. Y de compresión en la cara opuesta. El valor de sigma y1 dice que es menos 26. Y también iría así. Y dice que, bueno, tomemos este cortante. Dice que es 39.39. Entonces es x1y1 sobre la cara x1 positiva en el sentido positivo para que dé más. O sea que el elemento de cortante tiene que ir hacia arriba y este en dirección opuesta en la cara opuesta, juntándose entonces los vértices así. Y este sería el elemento de esfuerzos. Entonces se puede representar en plano mediante el círculo también o mediante las ecuaciones de transformación que habíamos visto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, la grabación de la clase la va a subir al Classroom. Sí, es probable. Ah, entré un poquito tarde y por ahí Sí, sí, checarlo. me di cuenta. Sí, Sí, ahorita lo voy a subir al Classroom para que lo revisen ahí. ¿Alguien sí, más? profe, gracias. Yo, profe, tengo una duda. Sí, Que no veo que en la fórmula para sacar sigma x1 era menos prom más menos sigma prom más la hipotenusa. ajá. Pero que no teníamos que sigma el promedio, que no eran, era menos 20, ¿no? Sí. ¿Usted dice en el punto D o cuál punto? Sí, Sí. Mire, del origen, sigma prom dio menos 20, ahí están menos 20. ¿Sí? Si queremos ubicar el punto D, a esos menos 20 le tendremos que sumar R coseno de 80, que es este pedacito de aquí. Y de esa forma, entonces, del origen hacia el punto, la coordenada, tendremos menos 13. Luego vamos a bajar R seno y llegamos a este valor. Es positivo porque dijimos que esta medición hacia abajo es positiva, así se toma como digamos el sentido. Ahora para el punto D', que es este de arriba,
Sabemos que el origen hacia el centro es sigma promedio. Negativo, entonces también le tendremos que restar esta cantidad de aquí, la cual dijimos que es menos R coseno de beta. ¿Sí, Turo? O más o menos. Sí, sí, pero lo que tengo duda es que ¿por qué la fórmula está en menos sigma promedio? Menos. Ah, yo la ajusté porque sé Y, que. Ajá. y no se tenía que multiplicar menos por menos 20. Es mi duda. Mm, ya lo entendí. Miren, tendría que usted hacer esa adecuación, pero yo por comodidad estoy diciendo lo siguiente. Si este es mi eje de referencia, los valores de D' por fuerza tienen que ser ¿qué? Negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo eso? Bueno, en este caso, digo, como sigma promedio está a la izquierda, lo voy a tomar como aquí dice usted, menos sigma promedio, ¿sí? Si le sumo, voy a regresar y para ubicar el punto D' tengo que ir hacia la izquierda. Por eso digo menos R coseno y de esta forma los dos son negativos. ¿Sí me explico? Si usted toma una regla y mide desde aquí hasta acá, pues va a obtener esos valores. O sea, este círculo, si ustedes lo hacen a escala con compás y transportador, la medición les tiene que dar los valores que estamos sacando aquí. Pero bueno, resumiendo su pregunta, yo los puse negativos porque me conviene, porque sé que del origen hacia acá la coordenada es negativa. Oh, ya, ya, ya. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, voy a parar la grabación. Y si no tienen preguntas,